Soy Mochero Vázquez y en esta oportunidad voy a conversar con mi querido compañero Junior Otiniano Benítez, el popular Job. Y vamos a conversar sobre mi tercer libro, Haciendo Memoria. Así que Junior es dirigente juvenil del Partido Aprista Peruano aquí en la región La Libertad. Está terminando quinto año de secundaria, es el secretario de organización de la JAP Regional de La Libertad. Y bueno, vamos a hacer este primer ensayo de un diálogo que vamos a irlo desarrollando cada cierto tiempo. Él ha querido que comencemos comentando un poco los libros que he escrito. Claro, buenas noches ya, Mochero, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy vengo a entrevistar o a dialogar con el compañero Mochero Vázquez de su tercer libro, Haciendo Memoria. Muy interesante ver todos los diálogos que él, o las entrevistas que él tiene con los apristas, con los compañeros, que con su vida han entregado por nuestro gran partido. Gracias, Mochero, por este pequeño diálogo que tenemos entre los dos, y vamos a comenzar. Quiero comenzar también con un compañero llamado el compañero Víctor García Tomás. Bueno, él es el que hizo el prólogo de este trabajo, humilde trabajo, que contiene 22 testimonios sobre la vida que todos estos personajes de los que vamos a comentar rápidamente tuvieron que ver con Víctor Raúl, porque vivieron en el tiempo que Víctor Raúl estuvo vivo, estuvo junto a nosotros. El compañero Víctor, toda su trascendencia a usted le describe con una interesante frase que dice: tu lealtad fue capaz de despojarse de todo lo tuyo. Una interesante frase que te describe, Mochero. Sí, yo agradezco la gentileza de muchos compañeros, ¿no? Porque el hecho mismo que yo he vivido con Víctor Raúl desde los últimos 5 años, su vida, desde 1974 hasta 1979, que lo trajimos aquí a Trujillo y le dimos cristiana sepultura aquí en su cuna, que también hoy es tumba y que es tumba de más de 6.000 apristas que entregaron sus vidas a partir del 7 de julio del año 1932. Entonces la lealtad es importante porque creo que Aya de la Torre siempre le daba un valor interesante, un valor fundamental a la lealtad, porque esa lealtad que nosotros hemos aprendido es una lealtad institucional, que está muy alejada de la lealtad amical, que es normal que existan pues entre personas, pero la lealtad que aprendimos nosotros en el APRA y por cuya lealtad murieron más de 6.000 apristas, murieron Manuel Arévalo, murió Luis Negreiros, Carlos Phillips, Felipe León, etcétera, y tantos miles de muertos que después se sumaron a los que con el terrorismo en nuestra patria se incrementaron pues a una cantidad muy considerable. Gracias, Mochero. También ahora comenzamos con la entrevista que usted le hizo a Roque Benavides. Así, bueno, con Roque tenemos ahí una entrevista bien interesante y en él se desarrolla una serie de hechos, de vivencias. Por ejemplo, la anécdota que tiene él con su tío abuelo relacionado pues cuando él iba a ser candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Perú. Y Víctor Raúl colaboró, a pesar de que la economía de Aya la Torre era bastante limitada, él no dudó en poner su granito de arena y eso generó pues un episodio en el que también intervino nuestro querido compañero Jorge Diaque Ríos, que es el que cuidaba no solamente la vida de Víctor Raúl, sino también la economía, que para Víctor Raúl y para nosotros que vivíamos con él era bastante escasa. Muy bien, muchas gracias, compañero. Y ahora, ¿usted tiene una anécdota con Roque Benavides? ¿Con el compañero Roque Benavides? Bueno, a raíz de habernos conocido a partir del año 74, ya prácticamente son 50 años de amistad, de compañerismo que llevamos, hemos coincidido en una serie de actividades, siempre teniendo como aliado principal a nuestro querido y amado jefe Víctor Raúl Aya de la Torre. Las experiencias que tenemos son de fraternidad, de lealtad, de compañerismo, de lucha por nuestros ideales. Tan es así que con él también hemos escrito pues 3 libros, ¿no? Víctor Raúl, el ser humano, Víctor Raúl, docencia y esencia, y Víctor Raúl, leyenda y legado. Gracias, Mochero. Y ahora comenzamos también con el compañero, un gran compañero, Juvenal Níquez Ríos. Juvenal. A Juvenal le decían
juvenil, porque siempre a través de toda su larga vida fue un hombre, ¿no?, optimista, un hombre lleno de optimismo, un hombre también leal. Desde muy chico él estuvo vinculado al partido, fue uno de los estudiantes del San Juan que participaban, pues, acercándose a las trincheras, llevando armamentos, participando con los chicos. Es decir, la revolución de Trujillo fue un hecho histórico bastante interesante que marcó de una u otra manera la vida política del país. Hay un hecho también medio parecido que se conoce en España, Guernica, pero la revolución de Trujillo fue mucho más grande en todos los aspectos, en heroísmo, en el mismo ataque, ¿no?, a nuestra tierra por las fuerzas armadas, por la aviación, por los barcos que bombardearon la ciudad, por los soldados, por el ejército que vinieron a arrasar nuestra tierra. Entonces, Juvenal es parte de esa historia hermosa que tiene Trujillo, ¿no?, su lealtad, y también hechos importantes que narramos en este libro relacionados, pues, con esa famosa testamento político, podríamos llamarle, en donde Víctor Raúl deja señalados 5 puntos bien interesantes que estoy desarrollándolo en un libro aparte. Bueno, ojalá también salga pronto para la venta para comprar y leer, y tener otra vez el diálogo que tenemos ahora. Bueno, me parece bien. Ahora un gran compañero, Luis Alba Castro. Lucho, claro. Lucho Alba Castro es uno de los compañeros, quizá el compañero más querido de Víctor Raúl. Yo lo he conocido a Lucho en el año 70 y él ya me llevaba 10 años de delantera, porque él estuvo desde 1957 en la fila del partido, teniendo 15, 16 años. Incluso Lucho trabajó con Luis de la Puente Uceda, y también trabajó con Carlos Delgado, un secretario privado que tuvo Víctor Raúl, que después se fue con Velasco Alvarado, pero un tipo bastante inteligente, igual que Luis de la Puente Uceda, que murió combatiendo por sus ideales equivocados, pero que no hizo lo que hizo el Che Guevara, que se entregó y después fue fusilado, ¿no? Igual que otros terroristas que hemos visto nosotros, ¿no?, que lejos de morir peleando por sus ideales, aunque sean fracasados, prefirieron entregarse vivos para después ser enjuiciados y bueno, luego sentenciados a cadena perpetua o qué sé yo. Una anécdota que leí en ese libro es que cuando él fue apresado y llegó el jefe Víctor Raúl a verlo, sí, los presos gritaban Víctor Raúl, y empezó, sí, como un mitin adentro, claro, de la cárcel. Eso fue el año 72, la dictadura de Velasco pues había venido acá a Trujillo, y entonces el alcalde era el compañero Guillermo Larco Cox, y el teniente alcalde era el compañero Jorge Torres Vallejo. Cuando vino Velasco se cerró la municipalidad y se bajó, y la bandera se izó a media asta. Entonces el dictador Velasco, en represalia a esa actitud valiente de los del alcalde, del teniente alcalde, de los regidores y de todos los directivos de la corporación de Corlip, sufrieron castigo. Entonces, en función de esa venganza de Velasco, es que comienzan a buscar y a escarbar por aquí la sinrazón, y les abren proceso judicial. Lucho se fue concurrió al Palacio de Justicia, y el juez no lo quiso atender, y Lucho se había ido ya preparado con su colchoneta y todas las cosas, y los compañeros lo habían acompañado al Poder Judicial para despedirlo. Y luego Lucho se volvió con su colchoneta y todo a la Casa del Pueblo, y fue el día lunes a presentarse. Ese día lo sentencian, le dictaron la orden de prisión, y fue a la cárcel Santo Domingo. Y ahí en esa cárcel hay una serie de hechos que también sería importante relatarlos, pero el año 72 cuando viene Víctor Raúl, el año 73 cuando viene Víctor Raúl al mitin de la fraternidad, que fue a mediodía, después del mitin del mediodía, Víctor Raúl decide ir a visitar a Lucho Alba a la cárcel que se llamaba en ese tiempo de Santo Domingo, que estaba en pleno centro de la ciudad. Y el alcaide, al ver a Víctor Raúl ahí y a toda la militancia que acompañaba gritando haya o no haya será, Víctor Raúl, no le quedó otra que abrir la prisión y hacer pasar para que Víctor Raúl pueda visitar a Lucho Alba.
Bueno, el mitin de afuera se trasladó hacia adentro de la prisión y eso fue todo una algarabía completa. Los presos gritaban Víctor Raúl, coreaban sus lemas, sacaban sus camisas blancas y las ondeaban. Y bueno, fue un gesto bastante importante de Víctor Raúl de solidaridad con todos los compañeros que la dictadura estaba metiendo presa, ¿no? Entre ellos también se encontraba el compañero Guillermo Larco Cox, el compañero que fue alcalde de Salaverry, de Huanchaco, en realidad un sinnúmero de compañeros, el compañero Alberto Franco también, ¿no? Así es que esas anécdotas son bastante interesantes con Lucho. Bueno, Lucho fue muy, muy querido por Víctor Raúl, ¿no? Hasta el último. Incluso llegó a ser secretario ad honorem y acompañaba al jefe a todas partes donde iba el jefe. Tenía sus reuniones con los ministros, con los militares, con los diplomáticos. Ahí concurría el compañero Lucho Alba, el compañero Andrés Tausen Escurra. Gracias, Mochero. Ahora continuamos con el compañero Jorge Lozada. Jorge Lozada Estamburi, claro, de Arequipa, un gran compañero, que incluso en este testamento que te hablo, Víctor Raúl lo nominó a él como candidato a la segunda vicepresidencia. Él fue un ingeniero agrónomo muy destacado, reconocido en Arequipa, igual que otro gran arequipeño, el compañero Pedro Yugar, pero Jorge Lozada Estamburi era secretario de la mesa directiva, muy, muy trabajador, muy disciplinado, y Víctor Raúl le tenía bastante aprecio. Interesante, Mochero. Comenzamos también con un gran compañero, el chinito Jorge John Chávez. Ah, el compañero Wong, Chino Wong, ¿no? El compañero Wong pues llegó al partido el año 1945, en plena efervescencia de la primavera democrática. Se comenzó a vincular, pero se vuelve más activista cuando Aya La Torre regresa el año 1957. Y a partir de esa fecha, Wong se convierte pues en el brazo derecho del compañero Jorge Idiáquez Ríos, que fue el fiel secretario de Víctor Raúl, que hablar también de él pues hay que ocuparse y hay que hacerlo, claro, porque es importante ocuparse de estas personalidades que le dieron lustre a nuestro partido, que estuvieron completamente dispuestos a entregar su vida, como el compañero Jorge Wong Chávez, ¿no? Él también fue acusado pues en ese tiempo del odriismo de ser un terrorista, un violentista, y lo que hacían los apristas en aquellos tiempos eran defenderse del embate y de la agresividad sin límites que tenía la dictadura. Nosotros no hemos podido gozar esa dictadura, la de Sánchez Cerro, la de Benavides, la de Odría, que eran terribles, donde las cabezas de nuestros principales dirigentes, incluida la de Víctor Raúl, les pusieron precio. Claro, una frase que también dijo Víctor Raúl en una discusión, que estas nuevas generaciones apristas tenían la cama tendida, porque no habían sufrido lo que los mártires sufrieron, las cárceles, los encarcelamientos, los sufrimientos, así, ¿verdad? Sí, eso lo vamos a comentar de repente en la parte que le corresponde a nuestro querido compañero César Vega. Me hace recordar para contarte la anécdota. Ahora continuamos con un gran compañera Nuri Ceballos de Idiáquez. Ah, Nurita, gran compañera, de Arequipa ella, ¿no? Su hermana también, la compañera Antonieta, casada con el compañero Ramiro Prialé. Bueno, fueron las mujeres excepcionales que tuvo nuestro partido, mujeres de oro, entregadas a sus hogares de forma leal, de forma consecuente, pero también entregadas al partido, a nuestro querido y glorioso partido. Ella siempre decía: Jorge, usted tiene que estar a la orden de mi jefe y tiene que dedicarse a cuidarlo exclusivamente. Claro, con la compañera Nurita, pues el compañero Jorge tiene 3 hijos, hermosos hijos, ya hoy día son señoras, su hijo Coqui Idiáquez Ceballos, Charito, Amparo, ¿no? Son hijos del compañero Jorge Idiáquez y de la compañera Nurita, una gran familia. Además, el jefe tuvo, como te digo, en un momento determinamos a conversar sobre Jorge Idiáquez y su familia, porque ahí en La Torre tuvo
una dedicatoria muy, muy especial para Jorge cuando él se fue a realizar una operación el año 65 a Europa, ¿no? De la que podía haber salido muerto. Claro, es muy interesante hablar de la compañera porque en una frase que yo leo aquí en este libro que dice: podremos estar divorciados, pero no vamos a estar divorciados del aprismo. Tienes que servir a nuestro jefe. Muy interesantes las palabras de la compañera. Claro. Ahora continuamos con nuestro querido compañero César Vega Vega. Ah, bueno, Veguita, gran compañero. También lo conocí pues a todos ellos, nos hemos conocido nosotros, somos de esa última generación. Y César Vega Vega fue parte de ese famoso buró de conjunciones que Víctor Raúl seleccionó a los jóvenes más destacados en las universidades en aquel tiempo, ¿no? Y los incorporó a este equipo de trabajo al que lo formó de una manera fraterna, denodada, comprometida. Y por eso es que de esa generación nace pues un presidente que es el compañero Alan García Pérez, ¿no? Fue formado por ahí en la Torre en la doctrina aprista, en la mística aprista, ¿no? En los deberes apristas, y fueron ellos parte de este gran equipo que ayudó para que Víctor Raúl remozara nuestro partido. Tan es así que cuando se presentan las elecciones a la Constituyente en 1978, el partido que saca el 37%, la gran mayoría fueron votos juveniles. Por eso es que nosotros vemos el 80 y el 85, como tenemos nosotros un candidato a la presidencia joven. El 80 los congresistas eran la mayor parte jóvenes, Alan García, Lucho Negreiro, Carlos Roca, Lucho Alba, etcétera, etcétera. Y el 85 el primer presidente aprista de 35 años de edad, y todos los ministros y todos los parlamentarios y todos los alcaldes y todos los regidores fueron jóvenes. Y esa es una gran lección que hoy día nosotros tenemos que recoger. Hoy día el partido, hoy más que nunca, necesita decirle a nuestra ciudadanía que somos los campeones de la libertad, practicando la libertad. Los campeones de la democracia, practicando la democracia interna. Los campeones de la renovación juvenil, el Partido de la Juventud, lanzando a todos nuestros compañeros a ocupar jóvenes, a nuestros compañeros jóvenes, a ocupar esas responsabilidades en sus comunidades, en sus ciudades, en sus regiones, en el Congreso Nacional, en la Presidencia de la República. Yo creo que esta es la gran hora de la renovación del partido. Que puede ser una renovación intergeneracional, muy bien, pero que sea como aquella renovación que planteó ahí en la Torre en 1978, cuando entregó un partido completamente remozado y habiendo superado ese famoso tercio histórico. Ese es el legado más importante que nos pudo haber dejado ahí en la Torre, junto con su decencia y junto con el legado de su docencia. Muy bien, compañero Mochero. Hablar de la juventud, como usted dice, es una renovación para todo el partido de ahí de la Torre. Como dijo el jefe, jóvenes que lean, jóvenes que estudien, que estén preparados para el presente y para el futuro. Así es. Como el compañero César Vega Vega, que en su época fue un gran aprista. Y hay una anécdota de César Vega Vega que justamente se produce en un diálogo que tuvo el compañero Alan García, César Vega Vega, en la puerta local del partido, ¿no? Y entonces la dictadura estaba dura, nos habían mandado a Campo de Marte y ellos estaban un poco temerosos que el mitin de Campo de Marte no se puede realizar porque no estábamos pues sin logística, sin recursos. Y entonces se decía entre César Vega, Carlos Roca y Alan García quién debería ser el mensajero para decirle a Víctor Raúl que el mitin de la fraternidad en Campo Marte debía postergarse. Víctor Raúl estaba escuchando y bajó y le llamó la atención, ¿no? Le dijo, ¿qué es eso de pesimismo aquí? Ustedes han encontrado pues un partido con la cama tendida, ¿no? Ustedes no saben de la lucha que hemos tenido con las dictaduras de Sánchez Cerro, de Benavides, de Odría, ¿no? De Prado, las persecuciones que hemos tenido. Hoy día, claro, si ahí en la Torre hablaba de la cama tendida en 1972, imagínense hoy día, pues compañeros, tenemos 40 años de democracia gracias al APRA, gracias a ahí a la Torre,
y es una exigencia para que nuestros compañeros jóvenes hoy día se pongan las pilas y utilizando todos los recursos físicos y tecnológicos podamos nosotros iniciar esa gran campaña, ese gran trabajo de lucha ideológica contra el enemigo número uno que tiene todo país que quiere tener justicia social de pan con libertad. Es decir, nuestro combate ideológico, nuestra lucha ideológica tiene que ser pues con esas fuerzas del comunismo retardatario. Gracias, Mochero, por eso también hablar de César Vega Vega. Ahora comenzamos con el compañero Fernando Arias Vera, más conocido como Fernandito por el jefe. Fernandito pues un gran compañero, también él fue el secretario del Buró de Conjunciones y tuvo muchos encargos de Víctor Raúl, junto con Carlos Rojas, junto con César Vega, en realidad para la difusión de todo el trabajo pues propagandístico, el famoso correo aprista. Ellos eran los encargados de llevar a la imprenta, de ayudar a las correcciones, de asistir a Víctor Raúl en ese trabajo propagandístico que él lideraba, que él presidía. Entonces César Vega Vega también se le recuerda pues por la relación sentimental, su esposa, la compañera Hilda Urizar, que llegó a ser ministra de Educación, una médica eminente, una doctora en la medicina de primer orden, ¿no? Muy querida también y respetada por Víctor Raúl. Claro, hablar de la compañera Hilda es muy hermoso, cómo nació el amor entre esos dos compañeros, leyendo la Metamorfosis de Kafka. Muy hermosa historia porque se quedaron en la misma página y ahí comenzó cuando el jefe le dio 2 boletines para que vean al circo. Y le agradeció mucho el compañero por ese gesto que tuvo Víctor Raúl con él. Y ahí empezó el amor. Promovió pues el amor entre ambos, ¿no? Claro. Eran cosas muy excepcionales en Víctor Raúl, ¿verdad? Pero Víctor Raúl valoró esa relación sentimental, amorosa de los dos y promovió esa unión, ¿no? Claro. Muchas gracias, Mochero, por hablar de compañero. Ahora comenzamos con el compañero Kiko Tello Molina. Quique Tello Molina, pues el hijo de nuestro querido compañero Alfredo Tello Salavarría, el comandante de la revolución. Tuve el honor de conocer al compañero Alfredo, como también al compañero Orfilio Sagasti, a Jorge Idiáquez, al compañero Carretón Colina, al compañero Ureña, es decir, a muchísimos compañeros que fueron parte de la revolución de Trujillo. Y aquí en Moche, pues a Vicente Fernández, a Paulino Rojas, a los compañeros Díaz, ¿no? que fueron parte de ese contingente que el año 32 fueron con la única arma que tenían, como dice la canción, fueron su corazón y su amor por el APRA, ¿no? No fueron ellos con armas ni cosas por el estilo. Entonces, compañero Tello Salavarría, pues se hace comandante de la revolución en pleno fragor de la lucha. El Búfalo, como todos sabemos, fue asesinado por un soldado al momento que él iba a ingresar por la puerta principal, y el que iba junto con Búfalo era Jorge Idiáquez y el compañero Carretón Colina. Ellos van a la búsqueda del compañero Alfredo Tello, le comunican la muerte del Búfalo y el combate sigue hasta el 7 de julio a las 6 de la mañana. El cuartel había sido completamente tomado y van llevando pues, ¿no? los restos de los 16, 17 combatientes que ese día habían fallecido en pleno fragor de la lucha por el asalto al cuartel O'Donovan. Muy interesante también, una anécdota que también recuerdo leyendo este libro, cuando ellos se fueron a ocultar en un cementerio y justamente estaba en un tercer piso y vienen unos señores a cantarle al difunto y empieza la canción "El árbol de mi casa está muy triste" y le encuentran arriba al compañero y dicen "el muerto está vivo, el muerto está vivo", y uno de los músicos tropieza y dice "el muerto me agarra, ayúdenme, el muerto me agarra". Sí, esa es verdad, esta anécdota la conté el compañero Alfredo Tello, porque el apelativo de combate, su seudónimo de combate era Marcos, ¿no? Entonces con ese seudónimo él se quedó en Trujillo. El que sale, ¿se acuerdan? Que tiene que quedarse una guardia de resistencia para proteger la retirada de un pelotón que iba hacia la sierra, al mando del compañero Cucho Aya de la Torre, Agustín Aya de la Torre, que fallece un 7 de julio del año 1955, ¿no?
Cucho estuvo preso y estuvo sentenciado a morir también, y de él también tenemos que conversar, porque es un gran líder, un gran personaje que los apristas no podemos olvidar. Pero Alfredo Tello pues tiene también una historia completa. Quique Tello acaba de publicar un libro sobre el caso Graña, que es importante leerlo, pero también sobre la vida misma del compañero Alfredo Tello, no solamente en la revolución, sino después de la revolución, porque él estuvo preso, acusado por un crimen que nunca cometió. Ahora comenzamos con nuestro compañero Remigio Morales Bermúdez, Pedraguelio. Claro, Remigio pues lo conocí el año 75 y lo conocí por primera vez en la vía Mercedes, cuando él llegó a conversar con Víctor Raúl. Ya se habían iniciado pues esas tratativas, y Remigio había sido aprista cuando estudiaba en la UNI, Ingeniería Económica. Tenía contactos con el compañero Armando y con otros dirigentes, pero ya a raíz del discurso pues, y del golpe de la segunda fase que le correspondió liderar a su padre, al general Francisco Morales Bermúdez, que también hay una historia muy interesante ahí, que en algún momento hay que conversarlo. Remigio iba frecuentemente a conversar con Víctor Raúl, seguramente llevando algunos mensajes, algunas ideas, para lograr consolidar el proceso de transferencia. Por eso es que nosotros tenemos Asamblea Constituyente, por esa relación que sostuvo Remigio con Víctor Raúl, y luego el jefe del partido con su padre, con quienes conversaron de manera pues, larga y sostenida en diferentes oportunidades. Tan es así que se logra pues, que el año 1976 en Trujillo se dé un discurso en donde el presidente Morales Bermúdez anuncia el fin del veto militar, el fin de la persecución al APRA y a Yahya Torre. Entonces, a raíz de eso también sale ya después el cronograma, ¿no?, en el que se contempla la Asamblea Constituyente, y luego las elecciones generales. Ambas se realizaron, una en 1978 y la otra en 1980. Claro, como una frase que dicen los apristas: los militares al cuartel y el APRA al poder. Sí. Una gran sí, esa fue un gran eslogan de combate contra la dictadura, ¿no?, desde el inicio, claro. 1968. Ahora comenzamos con el compañero Plinio Bellido. Plinio es un gran amigo del partido hoy día. Él fue un hombre de izquierda, de la izquierda comunista. Él ha recorrido, pues, ha estado en la China, en Rusia, en los países socialistas, y tuvo la oportunidad de recoger toda esa experiencia y darse cuenta que el comunismo era una farsa, que el comunismo era un fracaso. Hoy él es un hombre liberal, ¿no?, gran amigo, y bueno, yo al escribir Haciendo Memoria, le pedí que conversemos, hiciéramos un diálogo, y pude conocer que su padre había sido un dirigente sindical allá en Arequipa, porque él es arequipeño, y su padre había sido dirigente del Partido Aprista Peruano. Claro, algo que a mí me tiene como un interrogante: ¿por qué Plinio dice que Bedoya fue la vergüenza de la derecha? Bueno, él tiene su posición muy respetable. Seguramente en ese tiempo ellos lo miraban así, ¿no? Porque, claro, el Partido Popular Cristiano fue un partido de clase media alta, ¿no?, y representaba pues seguramente los intereses de los empresarios y cosas por el estilo. Pero nosotros sabemos pues que los empresarios son también importantes elementos, importantes factores en el crecimiento del Perú para la realización de la justicia social. Sin empresarios, sin capital, sin inversiones, nuestra patria no puede salir adelante. Pero es respetable su posición, ¿no? Sí, es muy respetable. Ahora comenzamos con el compañero Luis Negreiro Criado. Bueno, él es hijo del mártir, ¿no? Hay que recordar eso. Lucho Negreiros Criado es hijo de Luis Negreiro Vega. Y Luis Negreiro Vega, para también en algún momento conversar sobre nuestro querido mártir, se resumen estas cosas. Dice que cuando Víctor Raúl iba a tomar asilo, hecho que se produjo en enero del año 49, en diciembre del año 48 ya Víctor Raúl tenía preso su cabeza, todos los dirigentes lo conminaron. Víctor Raúl estaba también con la tuberculosis que le había recrudecido, y le aconsejaban asilarse. Víctor Raúl se negaba a eso, porque él
se había comprometido al sacrificio. O sea, si él decía, los compañeros están siendo perseguidos, están siendo encarcelados, están siendo deportados, a mí como jefe me corresponde estar al pie del cañón, ¿no? Y él no quería asilarse, así es que lo convencen. En esa reunión participan todos los secretarios generales, en el que estaba Luis Negreiros Vega, y habían hablado todos, dice Víctor Raúl, y Lucho Negreiros estaba en un rincón y lo mira a él callado, silencioso. Víctor Raúl se acerca a Lucho Negreiros y le pregunta y le dice: ¿y tú, Lucho, qué piensas? Y el compañero Luis Negreiros Vega, nuestro mártir, le dice: el único que tiene derecho a vivir es el jefe del partido. Vive, que los muertos también sabremos esperar. En esa frase, Luis Negreiros Vega sintetizaba la filosofía de vida de aquellos líderes y luchadores políticos, sociales y sindicales. Ellos sabían que su vida estaba destinada al sacrificio para que la libertad, para que la democracia, para que la justicia social se pueda realizar. Por eso es que nosotros tuvimos un Lucho Negreiros, un Manuel Arévalo Cáceres, un Carlos Phillips, un Felipe León, en fin, un Búfalo Barreto, mártires que fueron a la muerte para salvar la vida de millones de peruanos, para salvarles la vida a través de valores importantes como la libertad y la democracia. Con justicia social, de pan con libertad, como decía nuestro jefe, don Raúl. Ahora comenzamos con nuestro querido compañero Armando Villanueva del Campo. Bueno, yo creo que ya estamos por la antepenúltima testimonio, pero vamos a hacer un poco ya más resumido, porque claro, hablar de cada uno de ellos, por ejemplo de Armando, es algo pues inacabable, ¿no? Acaba de celebrarse su onomástico, ¿no? Entonces yo creo que con Armando al final pudimos hablar algunas cosas, y recuerdo que siempre él nos recomendó ahí, ¿no?, en sus declaraciones, que los apristas deberíamos salir a defender la inversión en el país, a enfrentarnos, a confrontar a los comunistas, ¿no?, porque el APRA es el partido de la inversión. Él decía: si nosotros hablamos de justicia social, nuestra patria necesita inversión, inversión de calidad, inversión que sea controlada por un Estado que esté al servicio de las grandes mayorías, un Estado moderno, como decía ahí la Torre, un Estado antiimperialista, un Estado que nuestros artículos constitucionales permitan que vengan, que exploren, que exploten, pero también que a los trabajadores les otorguen todos sus beneficios económicos y laborales, para que a través de un trabajo digno los trabajadores puedan crear su riqueza que les permita a ellos tener una vida digna, de calidad, buenas viviendas, buena educación para sus hijos, buena salud, buena alimentación, para que los trabajadores, como los que hay en los países industrializados y desarrollados, puedan irse en sus vacaciones a pasearse por nuestra patria o a conocer el mundo. Entonces, ese es el tipo de inversión que el APRA propone y de la que Armando en esa oportunidad reclamaba, y que hoy yo traslado a los compañeros jóvenes a que estudien aprismo para poder confrontar en esa lucha ideológica y doctrinaria al comunismo, que solamente promueve hambre, explotación, miseria, esclavismo, porque al quitarle la libertad los convierte en esclavos. Interesante, Mochero. Terminamos con un gran compañero, discípulo de Víctor Raúl Ayala de la Torre, que pronto lo voy a entrevistar, el compañero Carlos Roca Cáceres. Bueno, Carlitos, claro, Carlos Roca es un gran hermano, también nos conocimos en esa década del 70, yo lo vi por primera vez acá el año 69, cuando vino acompañando, el año 70, cuando vino acompañando a Víctor Raúl. Entonces, con él nos hemos conocido desde siempre. Un gran discípulo de Víctor Raúl, un predicador, un hombre que ha estudiado la doctrina. Te voy a contar una anécdota que están haciendo memoria. Cuando en San Marcos los compañeros vienen y le dicen a Víctor Raúl: compañero, vamos a polemizar con los comunistas, ¿no? Va a venir Ricardo Letts y nosotros queremos que vaya Armando. Y el jefe le dice: no,
el que va a ir a polemizar es Carlos Roca, porque él sabe, él conoce, él ha estudiado a profundidad el aprismo y él va a ir a polemizar con ese comunista. Y fue así. Entonces llega Carlos Roca a la Universidad Nacional de San Marcos, donde iba a ser la polémica, se sienta acompañado de unos cuantos compañeros que lo fueron a acompañar para darle alguna protección, porque la San Marcos fue un nido de comunistas en la época, estamos hablando de la época de Velasco, ¿no? Y luego aparece Ricardo Letts con la Guardia Obrera, que llegaban con unos palos de 2 metros de eucalipto y golpeaban el piso tipo romano, pum, 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 y entraba Letts ahí, ¿no? Protegido por su Guardia Obrera. En eso estaban sentados, ya los iban a llamar para que pasen al escenario y comenzar la polémica. En eso aparece el famoso Búfalo Pacheco con sus dos Dobermans, ¿no? Y al ver pues eso, los comunistas se asustaron porque soltó los perros y encima el Búfalo Pacheco salió y tiró 3, 4 bombas molotov. Los comunistas salieron corriendo y en la pizarra escribió con un plumón: más vale un comunista muerto que vivo. Entonces se acabó la polémica y la polémica se trasladó a la Casa del Pueblo porque Carlos Roca llegó a la media hora que había salido, Víctor Raúl estaba esperándolo y le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué has venido tanto? Y le cuenta la anécdota y entonces el compañero Jorge, que estaba parado también escuchando el informe del compañero Carlos Roca, le dice: a mí me parece bien lo que ha hecho el Búfalo Pacheco. Y Víctor Raúl le replicaba: no, no está bien, le dice, nosotros tenemos que combatir a los comunistas con nuestra doctrina, con nuestra filosofía, porque nuestra doctrina, nuestra filosofía es la de este siglo. Él se refería al siglo XX. Nosotros sabemos que esa doctrina, que nuestra filosofía ha traspasado la frontera del siglo XX y sigue siendo la doctrina del siglo XXI. Muchas gracias, Mochero, por esta entrevista, y voy a decir una frase que está un lema que está en la tumba de Manuel Búfalo Barreto, que el jefe lo dijo en un discurso: somos un partido grande y los que tengamos que caer, caeremos, y el resto seguirá sobre nosotros y seguirá demostrando altura, grandeza y honor por este gran partido. Así es, mi querido Junior. Bueno. Muchas gracias, Mochero. Un gusto. Viva el APRA. Que vive el APRA.